Padre nuestro Dios, Santísimo Dios y Cristianas, te damos muchísimas gracias por darnos tu gran amor, tu gran gracia, por medio de tu palabra, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes no conocíamos tu gran amor, tu gran gracia verdaderamente, pero a través de tu palabra, todos nosotros hemos conocido tu gran amor, tu gran gracia, sobre todo tu gran salvación. Todos nosotros queremos obedecerte más y más en el resto de nuestra vida, pero nosotros aún somos débiles. Nos faltan muchas cosas para seguirte, Señor. Por sin tu ayuda, sin tu guía, no podemos estar contigo como siempre. Por eso siempre te pedimos que nos guíes y nos ayudes con tu palabra para que podamos agradarte, Señor, en el resto de nuestra vida. También a través de nuestra obediencia podemos atraer tu gran poder, tu gran milagro en nuestra vida. Por eso ayúdanos para que podamos obedecerte completa y perfectamente. Por eso siempre dándonos tu sabiduría, tu fuerza, para que podamos seguirte, Señor, sin desviarnos de este camino. En un poco tiempo vendrá nuestro Señor Jesucristo y nosotros estaremos contigo, Señor, para siempre. Pero para alguien que todavía no han conocido tu gran amor, todavía no ha recibido la salvación, ellos no pueden estar contigo. Sobre todo, queremos salvar a nuestros seres queridos antes que venga el Señor, antes que venga este tiempo. Por eso, utiliza a cada uno de nosotros más preciosamente para entregar este gran mensaje a nuestros seres queridos, nuestra familia, parientes, vecinos y amigos. También te pedimos que nos envíes más gente a tu iglesia para que ellos también puedan escuchar tu palabra, para que ellos también puedan encontrar la salvación verdadera. Y oramos los hermanos y hermanas que están en situaciones difíciles, están buscando el trabajo, están pasando por las situaciones difíciles. Nosotros no sabemos muy bien sus situaciones, pero tú sabes la situación de ellos mejor que nosotros. Por eso tú puedes estar con ellos, tú puedes consolarles, también puedes levantarles de su caída. Ahora nos hemos reunido ante ti para aprender tu palabra, para conocer tu santa voluntad, no solo para saberla, sino para ponerla en práctica en nuestra vida. Por eso abrimos el corazón y los ojos de entendimiento para que podamos comprenderlo bien. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a abrir la Biblia, San Juan, capítulo 6. Hoy también aprenderemos la enseñanza del milagro, de 5 panes y 2 pececillos, ¿no? San Juan capítulo 6, el versículo 1. Si lo tienen, voy a leerlos. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones.
La semana pasada aprendimos una cosa. ¿Qué tipo de persona puede recibir la bendición de Dios verdaderamente, no? ¿Os acordáis de la enseñanza de la semana pasada? ¿No? Sí, como esta historia, la gran multitud se acercó, le seguía a Jesús, ¿no? ¿Para qué? Para experimentar, para ver el milagro, la sanación de Jesús, ¿no? Entre ellos había muchos enfermos. Por eso desde mañana ellos salieron caminando, ¿sí?, al Señor, ¿no? El Señor y sus discípulos cruzaron al otro lado del mar en el barco. Pero la multitud caminaba, no sé cuántos tiempos. Pero desde pronto, desde temprano, ellos salieron para seguir al Señor. Pero antes que llegue el Señor, ellos sí llegaron más temprano. ¿A qué se refiere esto? ¿No? De hecho, una persona que tiene el corazón, el deseo de ver, de conocer al Señor, sí, ellos también sí, tienen que acercarse, pase lo que pase, sí, al Señor, ¿no? Y ellos se quedaron hasta el atardecer, ¿no? Ya pasó mucho tiempo, muchas horas, ¿no? Y tuvieron mucho hambre. Pero ellos no se apartaron de Jesús. Eso es algo muy bueno. Por eso ellos pudieron sí, comer el pan que hizo Jesús. Pudieron saciar su sí, hambre, ¿no? Sí. Eso nos hace entender que una persona que se queda hasta el último tiempo puede ver, experimentar el poder, el milagro de Jesús. Pero muy lamentablemente ellos, sí, después de comer el pan que hizo Jesús, se apartaron todos de Jesús, escuchando la palabra más importante pero más difícil, ¿no? Sí. Hoy en día pasa lo mismo. La gente quiere ver el milagro. Ayer yo vi unos videos de YouTube, ¿no? Un profeta, se llama profeta, no sé, ¿usted os suena? TV Josué, TV Josué, sí, sí, TV Joshua, sí, TV Josué, no sé. TV Joshua. Sí, él murió, no sé, hace unos años, pero siguiendo muchísimas personas, muchos creyentes, y vio su predicar y su milagro como un show. Un hombre se acercó, sí, se parece endemoniado, y hablando con él, y le hizo gran milagro para echar fuera ese demonio, ¿no? Pero me parece un show, ¿sí? Hablando, un espectáculo, ¿no? Hablando con él, y me da mucha pena que muchas personas, no sé, aplaudado, ¿no? Sí, a él, gran milagro, gran profeta del Señor, pero falso. Muchos sí le siguieron, y cuando él murió, sí lloraron muchísimo. Él era muy rico, millonario, ¿no? Porque la gente fue engañado por estas cosas. El milagro, ¿sí?, le hace ilusionar a la gente, pero la palabra pura, verdadera, sí, un poco difícil entrar en el corazón de las personas. Por eso esa multitud también se apartó, ¿no? Después de escuchar la palabra del Señor. Sí, vamos a ver San Juan capítulo 6, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura esta palabra. No pueden entender lo que quiere decir Jesús. Por eso se apartaron todos. Pero los discípulos del Señor, sobre todo si Pedro, si se quedó hasta el final, y él se escuchó la palabra de verdad. Y cuando vio Jesús su resurrección, él
recibió la salvación. Esa persona puede experimentar la bendición verdadera de Dios. Por eso, como la enseñanza de la semana pasada, tenemos que llevar una palabra, ¿no? ¿Sí? ¿A dónde iremos? ¿No? Tú tienes la vida eterna, ¿no? Por eso, como este versículo, como clave, tenemos que llevar en nuestro corazón en cualquier momento. Ese tipo de persona puede recibir la bendición de Dios verdaderamente. Y hoy vamos a aprender otro tipo de las personas, ¿no? Para recibir la bendición de Dios. Ya vamos a volver San Juan capítulo 6, versículo 5. Antes de esto, mejor, San Marcos capítulo 6. San Marcos capítulo 6. Versículo 35. San Marcos capítulo 6, versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. El lugar es desierto, ¿no? Pídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Sí. Eso es la petición de los discípulos, ¿no? Miramos a la gente, a la multitud. Ellos ya tuvieron mucho hambre, ya nosotros estamos en un lugar desierto, si no hay tienda para comprar pan ni bebida, nada, ¿no? Entonces, para que comen ellos tienen que ir a una aldea y una ciudad para comprar algo de pan, ¿no? Sí. Eso es muy razonable, la petición, ¿no? Sí. Pero Jesús, ¿qué dijo después de escuchar esta palabra? En versículo 37, respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Sí, respondiendo Jesús, ¿no? Vosotros, sí, dadles a la multitud el pan, ¿no? Sí, pero aquí los discípulos, ¿no? Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Sí. No, muy difícil. Si nosotros no podemos darles el pan porque no tenemos dinero. Entonces, aquí no está escrita a quién preguntó Jesús. Sí, otro libro tampoco, pero el libro de San Juan está escrita a quién le preguntó a Jesús, ¿no? Ya, vamos a ver San Juan capítulo 6. Versículo 5, San Juan 6, 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿A quién pregunta Jesús? A Felipe. Entonces, ¿por qué Felipe? Entre 12 discípulos, ¿no? ¿Por qué ha preguntado a Felipe Jesús? ¿Por qué? No sabemos la razón, ¿no? Sí, ¿por qué a Felipe? Sí. De hecho, cuando el libro, los 4 libros de Evangelio, entre tres libros, no está escrita detalladamente sobre la información de Felipe, pero el libro de San Juan está escrita sobre Felipe. Por eso, cuando vemos algunos versículos, podemos darnos cuenta de la pregunta de Jesús. Jesús supo muy bien el estado de la fe de Felipe. Por eso, a él le preguntó. Entonces, ¿de dónde? ¿De dónde fue Felipe? El libro de San Juan nos enseña el origen, la tierra natal de Felipe. Vamos a ver San Juan capítulo 1.
Con el mismo motivo, el Señor también nos preguntará, ¿no? Vamos a ver San Juan capítulo 1. Versículo 43. San Juan 1, 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sigue. Versículo 44. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, ¿no? Sí. Aquí está escrita, sí, ¿de dónde fue? ¿No? Felipe. Felipe era de Bethsaida. ¿Os suena Bethsaida? Bethsaida. Sí. ¿Qué tipo de ciudad era Bethsaida? No sabemos, ¿no? Sí. Por eso, para entender sobre la ciudad Bethsaida, vamos a buscar San Mateo, capítulo 11. San Mateo, capítulo 11. Versículo 20. Aquí está escrita, sí, ¿qué tipo de ciudad era Bethsaida? San Mateo 11, 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro, en Sidón, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Aquí, Corazín, Bethsaida, son el representante de la ciudad maldita por el Señor. Como este versículo, yo si hubiera, ¿sí?, mostrado más milagros en Tiro y Sidón, entonces ellos habrían podido arrepentirse en Filipo. O sea, si hubieran podido recibir la salvación. Pero Corazín, Bethsaida, Jesús hizo muchos más milagros que otras ciudades. Pero ¿qué hicieron ellos? Sí, no se arrepintieron nada de nada. El corazón de la ciudad Bethsaida era muy duro, aunque escuchó la noticia del Señor, pero no se arrepintió nada. Felipe se ha afectado esta costumbre, ¿no? Sí, Andrés también. Por eso Jesús le preguntó a Felipe, porque a Felipe le faltaba algo de la confianza en el Señor. Ya vamos a volver San Juan capítulo 6. ¿Se entiende mi palabra? Sí. Por eso cada ciudad diferente, ¿no? Sí. Cosas como está escrita en el libro de Hechos, capítulo 17. Tesalonicenses era más duro de corazón. Y de Berea, ¿sí?, más humilde, más, sí, noble, ¿no? Sí. Por eso todo el mundo tiene que tener el corazón más humilde y más justo. Si ¿quién es justo? ¿Quién es, sí, valiente? Se encuentra con la verdad. Hay que dejar su pensamiento, ¿no? Hay que aceptar la verdad. Eso sí será el corazón más honesto, más justo, ¿no? Pero San Juan capítulo 6. Versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ya, ahora, ¿dónde están el Señor y sus discípulos y la multitud? La ciudad de Bethsaida, cerca de Bethsaida. Aquí no está escrita, pero otro libro está escrito, ¿no? Jesús y sus discípulos están donde Bethsaida. Mucha coincidencia, ¿no? Sí.
Por eso Jesús le preguntó a Felipe. Felipe sabe muy bien su aldea, ¿no? Sí. Por eso preguntó, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Sí, tú sabes, ¿sí? ¿Dónde podemos comprar el pan? Pero la respuesta, Felipe, sí, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Antes de esto, Jesús, como versículo 6, el motivo. Esto decía para probar su fe. Como sabemos, si la persona de Betsaida, el corazón era muy duro, no puede aceptar la palabra del Señor tan fácilmente. Felipe también, ¿no? Y él experimentó muchos milagros del Señor. Y él lo vio y lo escuchó, pero le faltaba la fe. ¿Dónde está escrita? Entonces vamos a ver San Juan capítulo 14. Aquí está escrita el estado de la fe de Felipe. Aún le faltaba. San Juan capítulo 14. Versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocisteis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Versículo 8. Leamos juntos. Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Si por mí vosotros podéis acercaros al Padre, ¿no? Eso es suficiente. Pero Felipe, ¿qué se dijo al Señor? Muéstranos al Padre. Entonces nos basta. Aún le falta, ¿no? La palabra del Señor. Por eso, como reproche, ¿no? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. No me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos el Padre. A través de esta conversación podemos ver la fe de Felipe, ¿sí o no? Sí. Él era muy duro su corazón. Hace mucho tiempo, ¿no? Durante mucho tiempo él seguía al Señor, caminaba con el Señor, mirando, ¿no? Sí, viendo el milagro, y todavía le faltaba. ¿Sí? Muéstranos el Padre. Hoy en día pasa lo mismo. Muchas personas escuchando la palabra, pero no le llega la fe verdadera. Por eso busca algo más, ¿no? Muéstranos el Padre. ¿A qué se refiere esto? Muestra, ¿sí? Algo más maravilla, ¿no? Entonces yo, ¿sí?, podré tener la fe, pero no es así. Por eso Jesús le preguntó a Felipe, ¿no? También a nosotros el Señor preguntará, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde podemos comprar esto? Tantos pan, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que responder? ¿Sí? Nosotros no sabemos, pero tú lo sabes. Eso es la respuesta más sabia. Pero Felipe es totalmente diferente. O sea, vamos a ver. ¿Sí? San Juan capítulo 6. ¿Se entiende mi palabra, no? Sí. San Juan 6. Versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Después de escuchar la pregunta del Señor, él inmediatamente pudo calcular la cantidad de pan necesarios, ¿no? Sí. 200 denarios. Entonces, ¿cuántos serán? ¿Cuántos son 200 denarios? Un denario es un jornal de un trabajador, ¿no? Entonces, calculando, comparando,
en euro, sí, más o menos, sí, 50 euros, ¿no? Una jornada de una persona. Entonces, 200, sí, 50 euros por 200 será, sí, 10.000 euros. 10.000 euros. Muy, mucho, ¿no? Mucho. Ellos no tenían 10.000 euros, ¿no? Aunque tenían 10.000 euros, si tuvieran 10.000 euros, no pudieron comprar el pan porque no había ninguna tienda. Por eso Felipe calculó inmediatamente 200 denarios será muy, aunque sea poco, suficiente. 10.000 euros. Porque más de 10.000 personas. Cada uno 1 euro. ¿Sí? Eso es verdad, ¿no? Para comprar un pan, una bebida, vale 1 euro. Por eso 10.000 euros necesitaríamos, ¿no? Pero, ¿qué dijo Jesús? Ya vamos a ver. San Mateo, capítulo 14. San Mateo, capítulo 14. Versículo 16 y 18, 15. San Mateo 14, 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Aquí está escrita otra palabra más, ¿no? Sí. Ahora, en el libro de San Juan no está escrita, pero aquí, dadles vosotros de comer. Sí. No tenemos ni 1 euro. Sí. ¿Cómo podemos conseguir 10.000 euros? Es imposible, ¿no? Sí. Pero Jesús le respondió a sus discípulos: dadles vosotros de comer. Entonces, entre los discípulos, un discípulo, después de escuchar esta palabra, buscaba algo de comer entre la multitud. ¿Quién será? Sí, Andrés. Ya, vamos a ver San Juan capítulo 6. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo. Aquí entra Andrés y hermano de Simón Pedro, añadiendo una explicación, ¿no? ¿Por qué? Sí, Andrés y Pedro eran de Bethsaida, igual, ¿no? Sí, por eso Andrés. ¿Sí? Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? ¿Cómo supo Andrés que un muchacho tenía 5 panes y 2 pececillos? Sí, muy difícil, ¿no? Sí, pues, conocer esta situación. Después de escuchar la palabra, Andrés buscaba a la multitud. Alguien tiene alguien tiene bebida, alguien tiene algo de comer. Y un muchacho, sí, se acerca. Pues yo tengo esta cantidad. Por eso Andrés, ¿no? Y lo supo, sí, bien. Después de escuchar la palabra del Señor, él actuó según la palabra del Señor. ¿Sí o no? ¿Sí? Nosotros no tenemos nada, pero entre la multitud habrá alguien que tiene el pan. Por eso Andrés buscó y encontró ese muchacho. Después de escuchar la palabra, nosotros tenemos que actuar según la palabra del Señor. ¿Sí entienden mi palabra? Sí. Por eso él consiguió, ¿sí?, esta información, pero le faltaba algo. ¿Sí? Ese muchacho tiene 5 pan y 2 pececillos, pero eso era suficiente para saciar, para que coman más que 1.000 personas, 10.000 personas. Es imposible, ¿no? Sí. Por eso, para experimentar el poder, el milagro del Señor, nosotros tenemos que dejar nuestro pensamiento para añadir más fe a Felipe, a Andrés. Jesús mostró este milagro, ¿no? Sí, llevando, sí, teniendo su pensamiento
si lo mismo, entonces no podría experimentar el poder del Señor. Por eso, a través de esta enseñanza, para ver, para experimentar el poder del Señor, nosotros tenemos que dejar nuestro propio cálculo y pensamiento. Nosotros podemos mirar la situación, ¿sí o no? En esta situación yo no puedo hacer esta cosa. En esta situación yo no puedo algo, ¿no? Pero si más allá, Dios tiene su plan. Nosotros tenemos que tener este pensamiento de Dios. Vamos a ver Isaías, capítulo 55. Isaías 55, versículo 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Si lo tenemos, vamos a leerlos juntos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí está escrita la diferencia del pensamiento de Dios y de cada uno de nosotros, ¿no? El pensamiento de Dios más alto, ¿no? Así como el cielo más alto que la tierra, ¿no? Felipe tenía pensamiento de la tierra. Jesucristo tenía el pensamiento de, ¿no? Su cálculo totalmente diferente. Por eso, para experimentar el poder del Señor, primeramente tenemos que dejar nuestro pensamiento, nuestro cálculo, ¿no? En esta situación, sobre todo en nuestra época, ¿sí? Muy difícil tener el pensamiento de Dios, porque somos muy bien, ¿no? ¿Sí? Nosotros muy hábil de contar algo de nuestra situación. ¿Sí? Cobrando, ¿sí?, un sueldo, con este dinero yo podría cubrir, ¿sí?, todo gasto de este mes o no, ¿sí? Podemos calcular, ¿no? ¿Sí? Y mirando y pensando en la situación, difícil. ¿Sí? Como los discípulos, ¿no? Estos discípulos, con este pequeño cantidad, ¿qué valdría para tantas personas? Imposible. Pero el Señor tuvo otro plan, como este versículo. Entonces vamos a ver qué tipo de pensamiento tenemos ahora sobre algunas cosas. Primero, sobre el pecado. La gente tiene concepto de pecado, ¿sí o no? ¿Sí? Normalmente, ¿sí?, robar y herir a la persona, ¿no? Eso, sí, pecado, ¿no?, moralmente. Pero ¿qué dijo la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Totalmente diferente, ¿no? ¿Sí? El origen del pensamiento malo, eso, el pecado grande ante el Señor, ¿no? Mucha gente teniendo su concepto propio sobre el pecado, no puede aceptar el concepto verdadero de la Biblia sobre el pecado. Por eso la gente siempre se confunde, ¿no? Matar a alguien es algo muy grande, pecado, ¿no? Si odiar a alguien, eso no pasa nada, ¿sí o no? Pero según la Biblia, es lo mismo. Mentir, muy pequeño, porque somos mentirosos, no pasa nada. Pero ¿qué dice la Biblia? Mentir es algo muy grande, pecado, ¿no? Sí, totalmente diferente. ¿Sí? Cometer el pecado sexualmente, con físico, eso sí, pecado moralmente grande. Pero ¿qué dice la Biblia? El corazón, ¿sí?, también, sí, pecado, ¿no? Por eso, para ajustar nuestro pensamiento al de Dios, tenemos que dejarlo primero. Por eso, versículo
7 aquí. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, ¿no? ¿Sí? Impío, ¿qué significa impío? El que tiene pecado, ¿no? ¿Sí? El que tiene inmundicia. Hay que dejar su pensamiento primero. Aquí no está su camino, su vida, sino su pensamiento. Y vuélvase a Jehová, volver a la palabra de Dios, el cual será amplio en perdonar. ¿A qué se refiere esto? Sí, amplio en perdonar. El concepto del perdón del pecado totalmente diferente del pensamiento del hombre y de Dios, ¿no? Mucha gente piensa, ¿no? Para recibir el perdón del pecado tenemos que hacer algo bueno. ¿Sí o no? ¿Sí? Por eso siempre procura hacer algo bueno para recibir como una recompensa de su pecado. Perdón de pecado, ¿no? Pero totalmente diferente. ¿Qué dice la Biblia? Para recibir el perdón de pecado, ¿qué hace falta? ¿Sí? La palabra del Señor y la sangre de Jesucristo, ¿no? ¿Sí? Muchos predicadores dicen de esta manera: ya está cerca de la segunda venida del Señor, entonces tenemos que estar preparados para recibir su venida. Entonces, ¿cómo podemos estar preparados para recibir la segunda venida del Señor? Hay que confiar en el Señor, hay que mantener la vida cristiana más piadosamente, ¿sí? ¿Le parece muy bien? ¿Sí? Eso es muy bonito. Sí, es verdad, hay que hacerlo bien, hay que ser una persona buena, siempre tiene confianza en el Señor, pero el núcleo de estar preparado para la segunda vez del Señor faltaba. ¿Sí? Para recibir la segunda venida del Señor, ¿qué tenemos que preparar? Primero, tiene que recibir la salvación. Tiene que recibir el perdón del pecado verdaderamente. Y luego ya puede, ¿sí?, mantener, ¿sí?, llevar la vida cristiana más piadosamente. Pero la enseñanza de otras se le faltaba esta cosa, el núcleo escondido, ¿no? Totalmente diferente. Mucha gente, ¿sí?, no puede recibir la salvación verdaderamente. ¿Por qué? No pueden aceptar el pensamiento de Dios sobre el perdón del pecado, ¿sí? Hasta hoy ya el Señor me ha perdonado mi pecado, pero desde ahora en adelante eso depende de mí, ¿no? Yo hago bien, entonces sí, la salvación puede quedarse conmigo. Si no hago bien, entonces la salvación que tengo puede perder. Eso totalmente diferente. Por eso, el concepto de la salvación, del perdón del pecado, ¿sí?, vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no? Siempre nosotros, si repetimos, ¿no?, ¿sí?, la salvación es eterna, no se puede perder. Por la sangre de Jesucristo, los pecados, todo se ha perdonado, ¿sí? Todo el mundo sabe esto, pero ¿por qué? Todavía no ha llegado esta palabra en su corazón. No puede obedecer el evangelio puramente. Por eso, ¿sí?, hay que dejar el pensamiento de cada persona sobre el perdón de pecado. ¿Se entiende mi palabra? Por eso la Biblia dice: el cual será amplio en perdonar. El poder del perdón del pecado de Dios, sí, muy, muy grande. La sangre del Señor, más valioso de todo el universo. Por eso puede perdonar todos los pecados. Concepto del pecado, concepto de la salvación, totalmente diferente de pensamiento de las personas. ¿Sí o no? Y también la vida cristiana, ¿no? ¿Sí? La gente busca la prosperidad de la vida, ¿sí o no? ¿Sí? Si crees en Jesús, entonces tu vida será próspera, ¿no?, para siempre. Pero, ¿qué dice la Biblia? Os llegará
más aflicciones. Ya vamos a ver San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, versículo 10 al 11. San Mateo 5, del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Versículo 12, veamos juntos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. ¿A qué se debe esto? La vida cristiana será así. El mundo os perseguirá, ¿no? Y vosotros tendrá más persecución de parte del mundo. Pero gozaos. Eso es pensamiento de Dios. ¿Quién puede, sí, a quién le gusta la persecución? A nadie, ¿no? Sí. Cuando nos llega aflicción, sufrimiento, si nos gozará, imposible. Pero ¿qué dice la Biblia? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Una persona piensa solamente en la cosa terrenal, no pudiera cumplir este versículo. Una persona piensa en los cielos, puede cumplir este versículo. Hay que dejar nuestro concepto de vida cristiana. Sí, es verdad, el Señor nos ayuda. Siempre el Señor nos cuida, pero sí, nos llega la persecución, sufrimiento. Pero no es fin. En el cielo el Señor nos dará más galardón. Eso es el concepto de la aflicción. Vamos a ver 2 Corintios. Sí, mejor, Romanos primero, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. 18, veamos juntos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si no está escrita esta parte, entonces si no podemos tener consuelo. Pero está escrita la parte más importante, ¿no? Como este versículo, ¿no? Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Nosotros miramos la gloria venidera, ¿sí o no? Sí. Eso nos da gran consuelo. Aunque tengamos dificultades por el Evangelio de este momento, cuando vayamos al cielo, ¿sí? Será totalmente diferente. El Señor nos dará la gloria eterna y ¿sí? muy gloriosa. Por eso vamos a mirar el pensamiento de Dios. ¿Sí? Imaginémonos una persona se lleva 20 kilogramos de la piedra, 20 kilogramos de piedra, ¿no? Llevando su espalda, ¿no? Sí.
caminando todo el día debajo del calor. Eso será difícil o fácil. Difícil. Sin tener ningún motivo más difícil, ¿no? Sí, llevando 20 kilogramos de piedra, ¿no? Llevando todo el día. Ay, ¿por qué yo tengo que hacer esto? No tiene ningún sentido. Pero imaginemos, después llegar a un destino, esta piedra se va a convertir en oro. Sí, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Sí. 20 kilogramos o 30, 40 aún no podemos ver, ¿no? Sí, la gloria. Pero sí, después llegar, este destino será convertido en algo más valioso. Ahora el Señor nos quiere cargar más, ¿no? Pesadas, ¿no? Por eso la Biblia dice, para ser el discípulo del Señor, todos nosotros tenemos que seguir al Señor llevando nuestra propia cruz, ¿no? Porque esta cruz se va a convertir en una cruz. Vamos a ver 2 de Corintios capítulo 5. Sí, capítulo 4, 2 de Corintios capítulo 4. Versículo 16. Son de Corintios capítulo 4, el 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Leemos 18. No miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuestro exterior se va a desgastar, ¿no? ¿Por qué? Por la edad, por el tiempo y también por la aflicción, ¿no? Sí. Una persona, si tiene más sufrimiento en su vida, su exterior se nota, ¿no? Pero ¿qué dice? Nuestro interior será renovado, ¿no? Como este versículo. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de. Por eso el Señor nos permite, ¿no? El sufrimiento, la aflicción en nuestra. Pues vamos a pensar, cuando tengamos aflicciones, el Señor le va a cambiar esta aflicción en la gloria eterna. Aún yo tengo piedra por 20 kilogramos, pero se va a cambiar en oro. ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Es verdad. Por eso hay que dejar los pensamientos sobre la aflicción y sufrimiento. Y llevamos el concepto verdadero de parte de Dios. ¿Sí? Eso, por eso esa persona puede recibir, ¿no? La bendición de Dios. Felipe tenía su propio cálculo, su propio pensamiento. Andrés también. Pero el Señor les quitó este pensamiento a través de este milagro, ¿no? Y otra cosa más, vamos a ver. San Marcos, capítulo 6. Sí, mejor, está Mateo, capítulo 14. Mateo 14. Versículo 15. Aquí el lugar es desierto, ¿no? El lugar es desierto. San Marcos, capítulo 6. Versículo 35.
también el lugar es desierto, ¿no? Sí. San Lucas, capítulo 9. Versículo 12. Porque aquí estamos en un lugar desierto. ¿Qué es desierto? ¿Cómo es desierto? No tiene mucha hierba, solo sí, arena y piedra, nada más, ¿no? 3 libros del Evangelio está escrita el carácter de lugar, sí, donde estaban los discípulos, ¿no? Sí. Esta era sí, desierto. Pero San Juan, ¿qué dice? Vamos a ver. San Juan, capítulo 6, versículo 10. Ya veamos juntos. Entonces dijo, y había mucha hierba en aquella tierra, y se recostaba como el número de 5.000 varones. Aquí había mucha hierba en aquel lugar. ¿Eso es cierto? Muy curioso, ¿no? 3 libros del Evangelio está escrita, era desierto. Pero aquí, San Juan, había mucha hierba en aquel lugar. ¿Por qué? Eso es totalmente diferente. Desde el punto de vista de los hombres, era desierto. Sí, es verdad. Pero espiritualmente, totalmente diferente. Hierba. ¿No? A través de ese versículo podemos saber cómo un buen pastor, el Señor, nos guía. Les guía a las ovejas, ¿a dónde? ¿Dónde están las hierbas? Desde el punto de vista de las personas, ¿sí? No pueden ver esta hierba. Solo pueden ver la arena y piedra, nada más. Pero, ¿cómo? El apóstol Juan vio algo. De hecho, sí, creo que este lugar había arena, piedra. Y en otra parte había hierba. Por eso, sí, los 3 escritores del libro del Evangelio, ellos vieron desierto. Pero el apóstol San Juan vio hierba. Sí, el concepto totalmente diferente. Sí, nuestra vida será así. ¿Sí? Desde el punto de vista del mundo, nuestra vida será desierto. No habrá muchas hierbas. Desde el punto de vista de Dios, ¿sí? Podemos ver hierba. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya había preparado. Por eso, sí, me llama mucho la atención esta parte, ¿no? El apóstol Juan pudo tener la vista totalmente diferente de otros. Por eso él pudo escribir el carácter de este lugar. El Señor nos guía donde hay hierba. No poco, mucha hierba en aquel lugar. Hacer recostar la gente. ¿Sí? ¿Cuál es más cómodo? Sentarse en la piedra, en la arena o en la hierba. En la hierba, es verdad, ¿no? ¿Sí? Aquí, sí, detrás de Alcázar hay muchos verdes, ¿no? Sí. Césped, ¿no? Sí. Mucha gente se puede acostar y sentar, ¿no? Sí, más cómodo. ¿A qué se refiere? El Señor nos hace sentarnos, ¿sí? Más cómodamente en lugar de hierba. ¿Sí? Ahora tenemos que seguir el concepto del Señor, dejando nuestro pensamiento. Esta historia nos enseña esta parte. Una persona que deja su pensamiento, entonces puede ver el pensamiento de Dios.
Hay que dejar su camino, entonces puede caminar el camino de Dios. Puede ver en la hierba, en lugar de desierto. ¿Se entiende mi palabra? De hecho, esta historia, sí, tan fácil, ¿no? Sí. Un muchacho ofreció su comida, el Señor sí mostró gran milagro, ¡ay, qué maravilla! Nada más. Pero la historia nos enseña esas cosas. Primero, el que permanece hasta el final puede recibir la bendición verdadera. El que deja su propio pensamiento puede ver el pensamiento, el plan de Dios. Sobre todo sobre el pecado, sobre el perdón del pecado, sobre la vida cristiana, sobre el sufrimiento, la aflicción y sobre el guía del Señor. 5 puntos vamos a pensar. Entonces, vamos a ver Salmos capítulo 23. Salmos, capítulo 23, un salmo muy conocido, ¿no? Salmos 23, 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Muy bonito. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿No? Como este versículo. Hacer las personas sentarse, ¿no? Hierba. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Sí? Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿a qué se refiere esto? Habrá posibilidad de andar sombra de la muerte. Valle de la sombra de la muerte, ¿no? Pero no temeré, porque la vara del Señor, su callado, ¿sí? Me guiará. Eso es una promesa. Podemos andar en el desierto. Podemos estar en el desierto, pero en un poco tiempo nos mostrará la hierba. Como el camino del desierto de Israel. Durante 40 años, ellos experimentaron la misma cosa. En nuestra vida también experimentaremos la misma cosa. Pero hay que dejar nuestro pensamiento, nuestra queja, nuestra, sí, no sé, resentimiento, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En lugar de decir al Señor ¿por qué? Y vamos a preguntar, ¿no? Sí, yo entenderé. Aún no puedo ver, pero yo entenderé. Es más bueno, ¿no? La respuesta. Por eso, hoy, si revisemos, ¿vale? ¿Qué tipo de persona puede recibir la bendición del Señor? El que deja su propio pensamiento, su propio cálculo. Y otro domingo vamos a aprender más cosas de esta historia. Para recibir la bendición del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Eso también es importante, ¿no? La historia de este milagro nos hace aprender. Entonces, sí, la palabra de hoy hasta aquí, vamos a terminar con la oración. Padre Dios, te damos las gracias por habernos dado la enseñanza por medio de la palabra de hoy. Nosotros hemos aprendido sobre la bendición del Señor, pero para recibirla tenemos que dejar nuestro pensamiento. Somos aún duros de corazón. Nosotros tenemos nuestro propio pensamiento, propio plan, pero tenemos que dejarlo para ver tu plan, para experimentar tu poder. Pues ayúdanos
para que podamos ajustar nuestro pensamiento a lo tuyo. Por eso siempre te pedimos que nos cambies nuestra mente, nuestra vida y nuestra manera de la vida. Por eso te pedimos. Aún somos débiles, sin tu guía, sin tu ayuda, no podemos caminar contigo hasta el final. Por eso, muéstranos el camino correcto y dándonos la sabiduría para que podamos seguirte, Señor. También queremos predicar tu palabra con más fuerza, con más sabiduría. Danos la sabiduría más adecuada para entregar este mensaje a muchas personas. Utiliza cada uno de nosotros más preciosamente por tu evangelio. Bendice cada uno de nosotros con tu palabra. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar una canción.